en el Evangelio según San Juan, 2 versículos. El primero está en Evangelio según San Juan 14:15 y el segundo está en el Evangelio según San Juan 14:24a. Lamentablemente tengo muchos versículos que leer y yo leo muy mal, así que me van a disculpar y me pongo el parche ante la herida y vamos a ver estos versículos. Es interesante que nosotros aterricemos nuestro evangelio, nuestra fe, que la aterricemos bien aterrizada. Y una de las cosas que a mí me llamó la atención, y la verdad es que esta palabra es más bien para mí, me hizo aterrizar también. A veces uno es muy espiritual y anda por las nubes, pero esta palabra me hizo aterrizar y quiero compartirla. Vamos a leer Juan capítulo 14 y 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Segundo versículo, Juan 14, 24. Espero que sea el correcto como siempre. Dice, el que no me ama, no guarda mis palabras. Simple. En 2 versículos nos dice el Señor cómo Él sabe que lo amamos. Él sabe que lo amamos porque ve, está atento, está mirando lo que hacemos, lo que dejamos de hacer. Y Él está preocupado. O sea, no es la preocupación humana. Está preocupado como un padre que se preocupa por sus hijos para que salgan adelante, para que pasen de curso, ¿no es cierto? Y no se queden repitiendo, ¿no es cierto? Se desanimen y puedan tropezar. Por eso Dios fue claro. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Porque el que no los guarda, no me ama. Simple, amados hermanos, simple. Gloria al Señor. Es bueno servir en la iglesia, ¿no es cierto? Ir a la iglesia, ofrendar, diezmar, ayudar, visitar, llamar, orar, ayunar, predicar, mantener el recinto, ¿no es cierto? Construir, hacer vigilias, trabajar en las distintas áreas de la iglesia, en la contabilidad, en el ministerio femenino, en misiones, etc. Eso es bueno. Dios quiere que se haga. Pero la condición primaria es que si yo estoy sirviendo, debo también hacer y vivir conforme a sus mandamientos, a su palabra. ¿No es cierto? Ahora, podría alguno pensar que por estar sirviendo, por estar predicando, por estar enseñando, por estar visitando y todo lo que dijimos, pudiera ser que pensara que está bien porque no está preocupado de la palabra, de la doctrina y de los mandamientos de Dios. Y podría decir el Señor, oye, ¿sabes qué? Estás haciendo muchas cosas, estás activando, como dicen algunos. Estoy activando, hermano, acá y allá. Pero lo importante para Él es que lo amemos verdaderamente. Y la respuesta la tenemos. ¿Cómo amamos al Señor verdaderamente y en forma real, ¿no es cierto? Eficaz, veraz, es guardando, obedeciendo y haciendo y viviendo conforme a su palabra y a su doctrina. Gloria al Señor. ¿Cómo o por qué debemos o tenemos que amar a Dios? Bueno, todos lo sabemos, ¿no es cierto? Dice la palabra que el Señor nos amó, ¿no es cierto?, a nosotros. Dice, nosotros le amamos porque a Él nos amó primero. Juan 1, 4 y 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. O sea, nuestro amor es una respuesta de lo que hemos visto de parte del Señor.
Hemos visto la obra de Dios en Cristo. Hemos visto que envió a Jesús a ser sacrificado por nosotros. Y siempre digo, en todas las veces que puedo compartir una palabra con alguien, le digo, el Padre puso nuestras vidas, el valor de tu vida y de nuestras vidas, al mismo nivel que su Hijo Jesús. Por eso que lo envió a morir por nosotros, porque el Padre quería unos hijos verdaderos con la calidad de su Hijo verdadero, con la calidad de Jesús. Gloria al Señor. Ahora, antes de que el Señor se manifestara en nuestras vidas, nos llevara a lavarnos en la sangre de Jesucristo el Señor, el cual derramó en la cruz por nosotros y exhibió el acta de los decretos que estaban en nuestra contra, ese acta donde estaba todo tu pecado, toda tu maldad, esa acta donde estaban tus bajezas más grandes. Dios las exhibió, triunfando sobre ellas en la cruz del Calvario. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Ahora, ¿cómo nos veía Dios a nosotros? Nos veía como una podrida llaga. Nos veía, ¿no es cierto?, como dice en Isaías, como una podrida llaga. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Dice que de pie a cabeza nosotros éramos una podrida llaga. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Así te veía a ti, y a mí me veía más todavía, una podrida llaga. ¿Quién da un peso por alguien que está siendo y se ve en él una gran y podrida llaga? Todo ese mal olor salimos arrancando. Pero Dios tuvo misericordia de ti y de mí. Por eso nosotros, dice la palabra que recién leímos el versículo, le amamos a Él porque vimos su amor, porque Él nos amó primero. Gloria a Jesús. ¿No es cierto? Dice también en Efesios 2:12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajeno a los pactos y a la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Qué significa estar sin Dios en el mundo? Estar muerto y condenado eternamente. Gracias, Señor, porque ¿de dónde nos sacaste, Señor? Y entonces, ¿qué nos quedaba? ¿Qué esperábamos nosotros que nos ocurriera? Teníamos una expectativa, dice, sino una horrenda expectativa de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Ese era nuestro destino, una expectación de juicio y de hervor de fuego. Gloria al Señor, miren lo que ha hecho el Señor por nosotros. Gloria a Jesús. ¿No es cierto? Conocemos mucho ese versículo en Romanos, ¿no es cierto? Que dice, no hay ninguno justo, ninguno que entienda. Todos se desviaron. No hay nadie que haga lo bueno. Sepulcro abierto a su garganta. Con su lengua engañan. Y esta es la parte que más me interesa. Veneno de áspid. Áspid hay debajo de sus labios. Así éramos. No teníamos nada. No éramos nada. No valíamos nada. Pero ahora Dios, en Romanos, ¿no es cierto? Efesios 2:6, más ahora que habéis sido libertados del pecado y esos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque fuimos libertados del pecado. Nos libertó para que hiciéramos su voluntad. Nos libertó para que viviéramos conforme a sus mandamientos. Y en Efesios 2:6, y juntamente con Él nos resucitó, dice juntamente con Cristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús.
O sea, una parte de usted está viviendo aquí en la tierra, y una parte suya está sentado en lugares celestiales con Cristo, porque el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, está con nosotros, y Él en su reino, ¿no es cierto?, en lugares celestiales, y somos parte de Dios. Gloria al Señor. Usted cree que está en una parte en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque Dios dice que estamos sentados en lugares celestiales. ¿Le discutiría eso usted a Dios si le dice que usted está sentado con Cristo en lugares celestiales con Él? Yo no le discutiría, yo le diría, amén, Señor, gracias, Señor. ¿Qué más hizo el Señor por nosotros? ¿No es cierto? Este testigo fiel, Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos libertó de nuestros pecados con su propia sangre preciosa, eso de precioso lo puse yo, e hizo de nosotros un reino de sacerdotes para Dios, para su Dios y Padre. A Él sea la gloria, el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Todas esas cosas y muchas más, porque aquí es un esbozo esquelético de lo que Dios ha hecho por nosotros. Todo eso te dice que te da la libertad para que tú lo sigas, para que tú vivas conforme a su palabra y a su doctrina. No te obliga, ni te va a colocar, ¿no es cierto?, en una situación que te va a hacer pesada esa carga, que te va a hacer pesado llevar la palabra de Dios, que te va a hacer pesado seguir a Cristo. No, Él no te obliga, sino dice, hoy les doy a elegir entre la bendición y la maldición. Bendición si obedecen los mandamientos que yo, el Señor, su Dios, hoy les mando obedecer. Les doy a elegir, ¿quieren seguirme o quieren hacer su propia voluntad? De maldición dice, maldito serás tú en la ciudad, maldito en el campo. Maldita tu canasta, tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de la tierra, de las crías, tus vacas, tus rebaños, tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Por eso Dios nos da a elegir. Dice, queremos seguirlo, queremos hacer su voluntad y recibir su gran bendición. Queremos seguirlo, queremos amarlo, queremos obedecerle, queremos procurar vivir conforme a sus mandamientos. Eso es lo que Dios quiere. No quise leer todo el pasaje de Deuteronomio, ¿no es cierto? La bendición es mucho más extensa. Te sanará las enfermedades, combatirá contra tus enemigos, te hará sentir gozoso, poseerás la tierra, etcétera, un montón de cosas que no quise leer. Entonces, Dios te da a elegir. ¿Quieres vivir y seguir viviendo sin hacer la voluntad de Dios, sin vivir conforme a sus mandamientos y a su palabra? El que me ama mi palabra guardará, dice, mis mandamientos, mis palabras, las cosas, la doctrina de Cristo. Ahora, ¿qué beneficio te trae a ti y a mí o a mí el que obedezcamos los mandamientos de Dios? Muchos. En Primera de Reyes 2:3 dice que seremos prosperados en todo. Cumple los mandamientos del Señor tu Dios, sigue sus sendas, obedece sus preceptos, sus mandamientos, las leyes, las cuales están escritas en la ley de Moisés. Así prosperarás en todo lo que hagas y por donde quiera que vayas. ¿Usted está prosperando? ¿Usted quiere prosperar? ¿Usted quiere que le vaya bien como dice la palabra? Entonces Dios, ¿qué hizo? Tomó los 10 mandamientos y los metió en su mente y en su corazón los escribió.
ahora tiene que aflorar, darle a usted la capacidad, hacerse un lado para que Dios tome esa capacidad poderosa que tiene para hacer en usted la voluntad de Dios. Porque ni siquiera usted, ni nadie, ni yo podemos por nuestras propias fuerzas vivir conforme a su palabra y a su doctrina, ¿no es cierto? Porque en el Antiguo Testamento los judíos no lo pudieron hacer. Porque la ley era espiritual. Y nosotros carnales, vendidos al pecado. Pero cuando vino Jesús, y entonces creímos, nos arrepentimos de hacer las cosas a nuestra manera, nos bautizamos, y entonces salimos de esa agua, cielo nuevo, tierra nueva, como digo yo, nuevo sin pecado, impusieron las manos sobre nosotros para recibir el Espíritu Santo y nos capacitó para vivir conforme a su palabra y a su doctrina. Dios no te va a pedir algo que tú no puedes o yo no pueda hacer. Es porque tú tienes un poder infinito en ti para que tú vivas conforme a su palabra, a su doctrina. ¿Tú crees eso? En 3 de Juan 1:2 dice, hermano, hermana, usted quizás está meditando, ¿por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué otros tienen, yo no tengo nada? ¿Por qué a unos los llaman y los hacen servir y otros tienen, y mira el auto que sacó el hermano, mira la camioneta que anda trayendo? La verdad que en Juan 3:1 y 2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Cómo prospera el alma de un hijo de Dios? Creyendo y obedeciendo su palabra. Quizás si lo miramos al revés, ¿por qué yo no prospero? ¿Por qué yo no tengo? ¿Por qué estoy tan enfermo o enferma? Entonces podría decir, no está prosperando mi alma porque me he enfocado en mi problema, en mi situación, en mi dificultad. Me he enfocado en mí mismo. No he tenido la gracia, la sabiduría para mirar a aquel que todo lo puede, a aquel que desea que yo prospere. Gloria a Jesús. Quizás sea el tiempo de que mires y vuelvas tu corazón hacia el Señor y que desees que tu alma prospere. Gloria a Jesús. Si nosotros obedecemos los mandamientos, seremos amigos de Dios. En Juan 15, 14 y 15. Seremos dichosos. ¿Le gustaría a usted ser dichoso o dichosa? A mí sí. Gloria al Señor. ¿A quién no? Lucas 11, 28. Dichoso más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Usted quiere tener dicha, gozo siempre en su vida. Entonces, escuche el consejo que Dios nos da, que el Señor le da a usted y a mí. Dice, dichoso más bien, contestó Jesús, el que oye la palabra de Dios y la obedece. Entonces, ¿quiere usted ser dichoso o dichosa? Obedezca la palabra de Dios. ¿Qué bendiciones tenemos cuando obedecemos la palabra de Dios? Permaneceremos en Él y viviremos eternamente. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. El mundo se acaba, más los deseos. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que vivamos conforme a sus mandamientos, a su doctrina.
Vamos a leer en una pasadita rápida cuáles son esas cosas que yo debo hacer, cuáles son, dónde están escritas. ¿No es cierto? También dice, viviremos eternamente, como ya dijimos, guarda mis mandamientos y vivirás. Retén mis razones en tu corazón. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. ¿Andamos buscando vivir harto? ¿Andamos buscando largura de días y que tengamos paz? Proverbios 3, del 1 al 2. No te olvides de la ley, de los mandamientos del Señor. Jesús le dijo a una persona, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar a la vida eterna, guarda los mandamientos. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Usted quiere tener vida eterna? Yo sí. Yo le digo, Señor, prepáranos para tu venida. Yo no me quiero quedar, y no por sufrir solamente, sino para ver tu gloria, para adorarte eternamente cuando vea sus llagas, cuando vea horadadas sus manos, horadados sus pies, su herida en el costado. Ahí voy a adorarlo en libertad, no con este cuerpo que se cansa, sino eternamente en el Espíritu podré adorarle con todo mi corazón. Yo quiero entrar al reino de Dios y ver la gloria de Dios y adorarle eternamente. ¿Usted quiere eso? Gloria al Señor. Obedezcamos los mandamientos. Dice la palabra, dice, yo no sé si soy hija de Dios, yo no sé, tengo mis dudas, el Señor no me dice nada, no me habla nada. En Juan 14, 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Tú quieres que Dios se manifieste a ti? Que dice entonces, guarda los mandamientos, porque el que ama a Dios guarda sus mandamientos. Entonces Él se manifestará a tu vida. ¿Estarás tú obedeciendo correctamente los mandamientos de Dios? Entonces, si lo estás haciendo, dile, Señor, manifiéstate a mi vida, dame palabra, enséñame tus escrituras, dame, Señor, el entendimiento para conocerte más, para adorarte más, para servirte más. Los que guardan los mandamientos de Dios, Dios nos los desampara, ¿no es cierto? Salmo 37, 27. No sé, son muchos versículos. En Santiago 1, 25. Mas el que mira atenta la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Ahora, en Salmo 145, 18, Él escucha el clamor de sus hijos, los guarda y los salva. El Señor se regocija con nosotros, dice la palabra aquí. Dice, mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Se goza el Padre cuando tú andas y yo andamos, y tú y yo y nosotros andamos en los mandamientos del Señor. No se goza solo con el servicio. ¿Se acuerdan esa palabra que dice, no todo aquel que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos? Ellos activaban, hacían milagros, señales, echaban fuera demonios, predicaban por aquí, por allá, y el Señor les dijo, nunca os conocí, hacedores de maldad. Porque lo importante para Dios es el servicio
haciendo su palabra, viviendo con su doctrina. Pero a Dios no le interesa que sirvamos sin vivir su palabra, su doctrina. Eso es una tremenda contradicción porque quiere decir que no lo amamos. Y Él quiere que lo amemos. Gloria al Señor. Él guarda los mandamientos. Él guarda y nos libra de la ira venidera cuando guardamos sus mandamientos. Él nos libra de la ira venidera, ¿no es cierto? En Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesucristo. Apocalipsis 14:12. Dice también una parte importante a los que tienen hijos. Cumplirá su pacto de generación en generación. Deuteronomio 7:9. Reconoce por tanto que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Deuteronomio 7:9. Su descendencia será poderosa en la tierra. Salmo 112:1. Él guarda su pacto, ¿no es cierto? Y la misericordia. Daniel 9:4. Demuestra tu inteligencia, amado hermano, hermana. Demostremos que somos inteligentes. ¿Cómo? Salmo 111:10. Si alguien quiere ser sabio, empiece por obedecer a Dios. Quienes lo hacen demuestran inteligencia. Dios merece ser alabado. Salmo 111:10. Gloria al Señor. Ahora, faltan poquitos minutos para terminar la reunión, pero vamos a echar una pasadita, una pinceladita. Alguno podría decir, pero si yo hago todo esto, como el joven rico, ¿no es cierto? Yo hago toda esta cuestión desde chica, y si yo nací en un hogar cristiano. Mi papá era pastor y mi hermano también es pastor, pero este va a ser un espejito para mí y para todos nosotros. ¿Qué espera Él que nosotros hagamos? Que amemos, que sirvamos, que demos, que nos comprometamos, que ayudemos, que seamos prudentes, que seamos humildes, mansos, generosos, comprensivos, amables, sinceros, pacíficos, ecuánimes, perdonadores, pacientes, misericordiosos, equilibrados, dóciles, obedientes, modestos, piadosos, cariñosos, agradecidos, fieles, diligentes, desprendidos, sensibles. Eso quiere Dios, que tú y yo hagamos, que vivamos conforme a su palabra, a sus mandamientos, a su doctrina. No llena la palabra de Dios que nos insta a obedecer los 10 mandamientos. Tuve que elegir unos pocos versículos porque está lleno, hermanos, hermanas, la voluntad de Dios, el corazón de Dios, el propósito de Dios para ti y para mí es que vivamos conforme a su palabra, a su doctrina, porque así demostramos que lo amamos. ¿Qué no debes hacer? ¿No es cierto? ¿Cuál es la doctrina del no? No debo hacer, no debo murmurar, quejarme, no debo maldecir, no me debo vengar, no debo jactarme, no debo pagar mal por mal, no debo ofender, no debo prometer y no cumplir, no debo calumniar, no debo mentir, no debo ser glotón, no debo afanarme, no debo hacer acepción de persona, no debo irritarme, no debo embriagarme, no debo exasperarme, no debo dividir a los hermanos, no debo calumniar, ni manipular, ni ser rebelde, ni ser desobediente. Eso no debes hacerlo. Si lo estamos haciendo, si alguno se encuentra de que ha pecado en esta área, la palabra de Dios dice que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo.
Anda Jesús, confiesa tus pecados y Él te perdonará y hará borrón y cuenta nueva. Empecemos de nuevo. ¿Cuántas veces cada uno de nosotros hemos caído en estos no? Y que son los más fáciles de hacer, murmurar, juzgar, quejarnos, etc. Son los más fáciles de hacer. Pero Dios está disponible para lavarnos, limpiarnos. Está disponible para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Gloria al Señor! ¿Qué pasa si no guardamos sus mandamientos? El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Primera de Juan 2, versículo 4 al 6. ¿Alguna vez podemos haber dicho, sí, yo conozco a Dios, yo creo en Dios, yo tengo a Dios, Dios me hizo aquí, Dios me hizo allá, yo tengo el favor de Dios, Dios ha sido muy bueno conmigo? Pero si no guardas los mandamientos, el tal es mentiroso. ¡Qué fuerte! ¡Qué duro! Ahora vamos a ver unos ejemplos interesantes de la Escritura, rápido, muy rápido, de hombres que desobedecieron a Dios. Y toda desobediencia trae magníficas consecuencias negativas. El primer desobediente de la historia de la humanidad, ¿quién fue? Exacto, usted lo ha dicho, Adán. Entonces Adán no obedeció a Dios, ¿no es cierto? Cuando le dijo, no comas del fruto del árbol, de la ciencia del bien y del mal. Por tanto, en Romanos 5:12 dice lo que pasó. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Adancito, mi papito, Adán, desobedeció. Y por esa causa entró el pecado y la muerte y la condenación a todos los hombres de la humanidad. ¡Qué terrible fue que Adán desobedeciera! Pero qué terrible es que tú, conociendo a Dios, o yo, conociendo a Dios, desobedezcamos, porque también traerá pésimas consecuencias. Una mujer que desobedeció una instrucción pequeñita, precisa, la mujer de Lot. Lot tenía una esposa y Dios lo sacó de Sodoma y Gomorra, ¿no es cierto? Y le dijeron, no mires hacia atrás. Y ella, cuando iba saliendo de la ciudad, miró hacia atrás y que se convirtió en estatua de sal. Otro varón que podía haber tenido mucha honra en la palabra del Señor, que podría haberse sido reconocido como un juez grande delante de Dios, fue Sansón. Pero Sansón desobedeció a Dios. Se casó con una mujer que no tenía que casarse, ¿no es cierto? Y esta mujer lo persuadió a que le revelara el secreto de sus fuerzas. Y Dios lo había hecho nacer con mucha fuerza para destruir a ese pueblo enemigo, los filisteos. Pero aquella mujer le robó el secreto, ¿no es cierto? Y Sansón, ¿no es cierto?, fue atormentado, humillado por sus enemigos, quedó ciego y al final murió aplastado por un tremendo edificio. Es la desobediencia, toda desobediencia trae consecuencias. Moisés no pudo entrar a la tierra prometida, estuvo 40 años llevando y guiando al pueblo judío por el desierto para entrar a la tierra prometida. Quizás cuánto lo desearía Moisés, ¿no es cierto? Pero no pudo entrar porque desobedeció una pequeña orden. Golpea la roca y él la golpeó más de lo que tenía que golpearla. Entonces sufrió
pérdida. Toda desobediencia es pérdida. Ahora tenemos uno que es un ejemplo muy, ¿cómo poder decirlo? Muy trágico. Tenemos a Judas. ¿Cuántos Judas hay en la iglesia en Chile? Yo sé que en mi iglesia no hay, pero en Chile hay muchos Judas que sirven, que andan con el Señor de la mano, que lo andan siguiendo, que se preocupan por las finanzas como lo hacía Judas, que lo siguió hasta el final. Nadie se dio cuenta que Judas atornillaba al revés. Solo Jesús sabía. Solo Jesús conoce el corazón del hombre. Al final demostró su corazón. Él tenía otras razones de vivir, otras razones por el cual vivir. Quería ser un libertador. Él aprovechaba el dinero que se les daba, la ofrenda que se les daba, ¿no es cierto?, en el alfolí del Señor Jesús, para usarlo para su causa. Dice la palabra que robaba del dinero. No sabemos en qué lo usaba, pero al final parecía cristiano. 3 años pareciendo cristiano. Y al final se mostró su corazón. Era traidor. Dios nos libre de parecer cristianos, de vivir como cristianos, de servir como cristianos, de preocuparnos por las cosas que se preocupan los cristianos y al final traicionar la causa del Señor. Terrible es, porque su muerte fue terrible, su fin fue terrible. Estamos terminando, gracias Señor. El fin de todo lo que hemos dicho, dice, el fin de todo el discurso, siempre hablo de este versículo porque es tan decidor. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Cuando vives la doctrina de Dios, las cosas salen bien. Pero cada vez que te olvidas de Dios e ignoras su palabra, las cosas empiezan a desmoronarse en tu vida. Las cosas físicas, emocionales, financieras, espirituales, familiares, todo se derrumba, todo se suelta, viene caos. Cuando desobedecemos, cuando no tomamos en cuenta la palabra del Señor. Pero hoy podemos comenzar y tomar una decisión de obediencia a la palabra de Dios. Cuando vives honrando a Dios, encontrarás que eso te va a traer muchas bendiciones. Gloria al Señor. Dice la palabra que si tú vives conforme a la palabra de Dios, tú amas al Señor porque obedeces sus mandamientos, hay algo que te espera a ti y a mí. Pablo tuvo la oportunidad de ir y ver dónde vas a llegar, el lugar que Dios te está preparando, porque dijo, voy a preparar morada para ustedes. 1 Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Y quiénes son los que le aman? Los que viven conforme a sus mandamientos. Gloria a Jesús. Te puede pesar esta palabra. No es fácil asumirla. Decir mañana voy a dejar de hacer esto, dejar de hacer esto otro, porque son cadenas, a veces son ataduras. Pero Dios nos da una esperanza. Nos da entonces una palabra para renovarnos, ¿no es cierto? Y vamos a leer Hebreo 14, del 4 al 16. Por tanto, hermanos, hermanas, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque tenemos un sumo sacerdote que no deja de compadecerse de nuestras debilidades,
sino uno que fue tentado en todo, a nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Todo estos mandamientos, esta palabra, todo esto necesariamente tiene que pasar por un clamor delante del Señor, porque Él intercede para que usted y yo podamos vivir conforme a su palabra, a su doctrina, a su voluntad. Tú y yo tenemos que pedir que Él nos capacite, que Él pueda usar de su misericordia para que podamos tener esa capacidad que hoy no tenemos, porque hemos descuidado la oración, porque hemos descuidado la palabra, o porque nunca me habían dicho estas cosas. Tenemos la oportunidad de dirigirnos al gran sumo sacerdote que intercede por nosotros delante del Padre, presentando su propia sangre preciosa, para que nos prepare para su venida, para que vivamos conforme a sus mandamientos, a su doctrina, a su palabra, y podamos recibir todas estas bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Te animo, hermano, hermana, a seguir al Señor con todo tu alma, con todo tu corazón, porque Él te va a abrir puertas, porque todo aquel que quiere hacer la voluntad de Dios, el Señor lo toma en cuenta y le abre puertas para que pueda hacerlo. Gracias, Señor. Amén. Padre amado, bendito Dios, Señor, esta palabra, Señor, que ha recaído en mí primeramente, te ruego gracia de lo alto para que pueda tomar conciencia de la tremenda verdad que hay en esto, papá. Y no solamente seguir engañándome de que haciendo esto, haciendo lo otro, haciendo aquí, haciendo allá, afanándome, activándome y haciendo muchas cosas, puedo ganar tu favor. Sino, Padre, me has enseñado hoy que hacer tu voluntad, vivir conforme a tu palabra, a tus mandamientos, eso es lo que me hace confirmar que te amo con todo mi corazón. Padre, te ruego por mis hermanos, por cada uno de ellos, por mis hermanos, hermanas, por los grandes, los pequeños, por las ancianas, por los jóvenes, por los padres de familia, Padre. Que puedas, Señor, avivar el fuego del don en sus vidas, que puedas revelarte a sus vidas, Padre, en el nombre de Jesús, y para tu gloria sea hecho, Padre. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. Amén, hermanos.